Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Sean todos bienvenidos nuevamente a, a recibir la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra que Jesucristo mismo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que hay un espíritu dentro de esta palabra que es lo que transforma vidas, cambia los pensamientos, cambia los corazones, cambia nuestra manera de ser para bien, conforme al propósito divino. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y seguimos con esta secuencia acerca del Espíritu Santo de Dios. Hemos hablado de los simbolismos del Espíritu Santo, que son 7, los 7 ministerios del Espíritu Santo de Dios. Hemos hablado del bautismo del Espíritu Santo, un poco solamente de los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar acerca de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Esto es vital en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios, porque Jesucristo fue lo que Él dijo. No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, yo me voy, porque Él mismo dijo, Padre, la obra que tú me diste que hiciese en la tierra, yo ya terminé, ahora siguen estos. Los discípulos, si nosotros en este tiempo, en esta generación, somos seguidores del Señor Jesucristo, somos sus discípulos, también para nosotros es esta bendita palabra, porque la Escritura nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que es vital que cada cristiano tenga comunión con el Espíritu Santo de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque todos tenemos vidas diferentes, problemas diferentes, familias diferentes, pero el bendito Espíritu Santo que conoce todo, Él es el que dice la Escritura que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él es nuestro gran consejero, nuestro maestro, el Espíritu Santo de Dios, que es el que guía, el que enseña. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 13 de segunda carta a los Corintios, en el versículo 14. Es el último versículo de la segunda carta a los Corintios. Es la famosa bendición apostólica que hasta el día de hoy sigue haciendo ese cambio en nuestras vidas. Es una bendición para todas las generaciones. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Capítulo 13, versículo 14 de segunda carta a los Corintios. Bendito sea nuestro Dios. Y con esto Pablo se despide de la iglesia de Corinto, cierra las dos cartas a la iglesia de Corinto, pero dice en el versículo 14, vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, con temor y reverencia, tu bendita palabra dice así, de la siguiente manera. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Esta es la bendición apostólica, pero también es un buen consejo, donde nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes, sean con vosotros. Esto es para todos los días de nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Así que vamos a pedir la dirección del bendito Espíritu Santo de Dios. Glorioso, amoroso Padre Celestial, te damos gracias que hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido, nos has mantenido con vida. Bendito Dios, contentos, has traído contentamiento a nuestros corazones, Señor. Nuestras familias, Señor, unidas, Padre de la Gloria, y en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos esa dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios, que sea el Espíritu Santo haciendo lo que tiene que hacer, la obra gloriosa en los corazones, en cada vida, en cada corazón, en cada alma. El Espíritu Santo se haga presente, bendito sea nuestro Dios, y que haya esa comunión con todos los cristianos, todos los hermanos,
la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, Padre santo, glorioso, amoroso, bendito seas por toda la eternidad. Gloria a tu bendito nombre. Amén. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo de Dios es el que la palabra de Dios nos dice que nos ha sellado. Nosotros al recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, automáticamente la palabra lo dice categóricamente, contundentemente, que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una marca en nosotros. La Biblia lo dice como las marcas del Señor Jesús, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Hay un sello, una marca en nosotros que ya no le pertenecemos al enemigo. Ahora dice la Biblia que somos propiedad del Señor Jesucristo. Y quien lo avala es el sello del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del odio, de la envidia, de lo que no le agrada a Dios, al reino del amor, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Y esto es glorioso porque es Dios el que lo hace. Nosotros, la palabra de Dios dice que Él nos eligió a nosotros. Jesucristo lo dijo, no me elegisteis vosotros a mí. O sea, no, nosotros no fuimos los que encontramos a Dios. Él fue el que nos encontró a nosotros porque nosotros andábamos perdidos. Porque es lo que dice la Biblia, más Dios, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire cuánto amor del Señor de la gloria, que siendo enemigos, dice la Biblia, enemigos de la cruz de Cristo, hemos sido reconciliados por medio de Él. Bendito sea el Señor. Ya no somos enemigos de Él, ahora somos sus hijos, sus hijos amados. Gloria a Dios. En este versículo que leímos, aquí en un solo versículo está mencionando la Trinidad, donde menciona al Padre, menciona al Hijo, menciona al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, es algo muy claro, bendito Dios, que no hay que tener tanta explicación. Gloria a Dios, habla de la gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe en el capítulo 2 al libro de los Efesios, allí dice, por gracia sois salvos. Y esto no es don de vosotros, no porque lo merecíamos, no por nuestras buenas obras, no por buenas gentes, no es por eso, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que la gracia la menciona que es como un regalo no merecido, no lo merecíamos, pero Dios muestra su amor para con nosotros por gracia. Esa gracia divina sigue hasta el día de hoy, porque en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, después de que dice que a todos los que le recibieron, los que les dio potestad, derecho, privilegio de ser llamados hijos de Dios, después dice, y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. En pocas palabras quiere decir favor tras favor, favor tras favor. Estamos acudiendo a Él todos los días de nuestra vida. Nuestra vida ya no depende de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestra habilidad, de nuestro intelecto, de nuestro razonamiento. Nuestra vida depende de Dios. Por eso es que tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, como dice la Escritura. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no dependemos de nosotros mismos. Bendito sea de nuestro Dios. Sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos que estar adheridos, conectados a la vid verdadera para conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a estar conectados a la vid verdadera? Con la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al poderoso nombre de Jesús. Así que la gracia es un don, es un regalo que no lo merecíamos, pero por amor
por amor de Dios hacia la humanidad, bendito sea nuestro Dios, ahí alcanzamos nosotros misericordia. Porque sigue diciendo el versículo después que habla de la gracia. Es un tema muy profundo hablar de la gracia, solamente estoy hablando a grandes rasgos. Y luego habla el amor de Dios. El amor de Dios es lo que vuelvo a repetir, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para juicio, sino que dice que Dios envió a su Hijo para que seamos salvos por medio de él. Bendito sea nuestro Dios. Ahora la palabra de Dios también nos dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. Él es paciente con nosotros. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, cuando empieza hablando del sacerdote, donde dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, aunque ya está, ahí está hablando de los sacerdotes terrenales, pero está hablando de Jesús también cuando dice que Él tiene compasión por la gente y que Él también dice que Él es paciente con los ignorantes y con los extraviados. Estábamos en una ignorancia espiritual total. No conocíamos nada de la palabra de Dios, pero Él es paciente para con nosotros. Ahí dice el libro de Hebreos que Él es paciente con los ignorantes y con los extraviados. ¿Cuáles son los extraviados? Los indiferentes, los rebeldes, los que no quieren nada con Dios. También con ellos es paciente, porque la palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es el amor de Dios el que nos muestra eso, de que somos salvos por medio de Jesucristo. Por amor toca los corazones, por amor, no tomando, dice, en cuenta nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en Hechos 17:31 que Él no toma en cuenta los pecados de nuestra ignorancia. Bendito sea el Señor. Él pasando por alto, es lo que dice Hechos 17:31, que pasó por alto nuestros pecados de ignorancia. ¿Por qué? Por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Como dice el apóstol Pablo, si yo era hombre blasfemo, era perseguidor, pero fui alcanzado, alcancé la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo. Está la presencia de Dios aquí en este lugar, donde yo sé que Dios está haciendo su obra preciosa, su obra gloriosa en los corazones de los oyentes. El Espíritu Santo está con ustedes, la presencia de Dios está ahí para hacer la plena voluntad de Dios, para romper toda cadena de opresión, para sanar toda enfermedad, para volver el corazón hacia Dios, volver el rostro a nuestro Dios, acordarse de que tenemos un Creador, un Dios todopoderoso, que tenemos que ser agradecidos con Él. Como decía el salmista en el Salmo 103, bendice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, sus favores. Acuérdate que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, es el que sacia de bien tu boca. Así que bendito sea nuestro Dios. Ahí hay 7 beneficios también de que no tenemos que olvidarnos todos los días de nuestra vida. Ahí es donde de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahí hay 7 razones por qué alabar a Dios, por qué estar agradecidos con Dios. El que rescata del hoyo tu vida, el que te liberó ya de ir al infierno, de ir a ese abismo. Bendito sea nuestro Dios, el que rescata del infierno tu vida, el que te corona de favores y misericordias todos los días de tu vida, el que sana todas tus dolencias. Yo creo en esas promesas, yo creo en esas promesas porque hasta aquí nos ha guardado el Señor.
el que sacia de bien tu boca, el que te da de comer, el que te provee, el que, el que cuando tú te duermes y al otro día dice la Biblia, el que renueva tus fuerzas como las águilas, como al águila, él renueva tus fuerzas, te levantas con nuevas fuerzas, nuevo ánimo, pero es él el que lo hace, bendito, y por eso tenemos que darle la gloria a Dios, darle gracias a Dios, estar agradecidos con él. Bendito sea nuestro Dios, porque es el poderoso Espíritu Santo el que nos hace entender estas cosas. Bendito sea nuestro Dios. Así que el amor de Dios. Y luego habla aquí, y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Vemos a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo está desde el principio o desde antes de la creación. Porque la Biblia dice en Génesis 1, empieza hablando del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis termina hablando del Espíritu Santo de Dios. Toda la Biblia está llena del Espíritu Santo de Dios, pues Él la inspiró, Él la escribió. Así como el Espíritu Santo, dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién la escribió? El Espíritu Santo de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra. Y dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice que se presente aprobado para con Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Que no tuerza las escrituras. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Dice, preséntate a Dios aprobado, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Así que es el Espíritu Santo de Dios el que hace que le demos ese enfoque verdadero, porque viene de parte de Dios, viene del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así que dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Viene el Espíritu Santo de Dios, viene la palabra de Dios y todo fue hecho un orden. Fue cuando hizo los cielos, la tierra, la creación, pero ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y que con sabiduría, con el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso formó todas estas cosas. Así que démosle prioridad al Espíritu Santo de Dios. Es el que está vigente ahora. La Biblia dice que Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Jesucristo ascendió a los cielos y hasta el día de hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y el que está haciendo la obra en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Filipenses 1:6, la obra que Él empezó en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta cuando nos presentemos un día delante de nuestro Creador. Hasta allí va a estar el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo está en todos los grandes héroes y heroínas de la Biblia. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo vino a hablar del Espíritu Santo de Dios. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 22, bendito sea el Señor, allí donde dice la bendita 22:17, donde habla, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Así que en el principio, desde que la creación, estaba el Espíritu Santo. Ya cuando cierra Apocalipsis, el Espíritu y la esposa es el Espíritu Santo teniendo comunión con la iglesia de Jesucristo. Es la esposa es la iglesia de Jesús. Así que el Espíritu Santo, juntamente con la iglesia de Jesucristo, están anhelando ese día que dice, ven, ven Señor Jesús, porque Jesucristo dijo, ciertamente vengo en breve, que quiere decir vengo de repente. Y el Espíritu Santo y la iglesia y la esposa dicen, ven, sí, ven Señor Jesús, gloria a su bendito nombre. Pero vamos a hablar ahora de los niveles que hay acerca del Espíritu Santo de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo
es el que intercede por nosotros, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos al capítulo 8 del libro de Romanos. Gloria a Dios. Del libro de Romanos. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 14 es el primer nivel. El primer nivel ya como hijos de Dios, buscando al Espíritu Santo, teniendo al Espíritu Santo, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que el primer nivel, bendito sea nuestro Dios, es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos, lo comprobamos con la Escritura. Cuando en el capítulo 4 del libro de Lucas y el capítulo 4 del libro de Mateo, dice que el Espíritu Santo guió a nuestro Señor Jesucristo estando en una humanidad como la nuestra, porque Jesucristo se hizo hombre, dice la Escritura, dejó su trono de gloria para venir a hacerse semejante a los hombres. Así está, y estando en la condición de hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Así que en nuestra humanidad dice que el Espíritu lo guió, fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto. Así que el primer nivel es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Imagínense todos aquellos que ni siquiera se dejan guiar por el Espíritu Santo, ni siquiera han llegado al primer nivel. Así que los que quieren agradar a Dios, los que verdaderos hijos de Dios, la Escritura dice que tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Lo hemos leído aquí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que se guían por el Espíritu Santo de Dios. Pero es el primer nivel. El segundo nivel es cuando dice que allá cuando ayunó Jesús 40 días, 40 noches, dice que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que ser guiado por el Espíritu de Dios es un nivel. Tener la llenura, ser lleno del Espíritu Santo es el segundo nivel. Y el tercer nivel, otra dimensión del Espíritu Santo, que cuando él venció la tentación, cuando el enemigo trató de tentarle ahí al Señor Jesucristo, le citó la palabra, y entonces dice que cuando regresó del desierto, dice que regresó en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que primer nivel, ser guiados por el Espíritu Santo. Segundo nivel, ser llenos del Espíritu Santo. Y tercer nivel, caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia de Jesucristo, los que él dejó, la verdadera iglesia que él dejó, que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos fueron otras personas, fueron cambiados totalmente, porque el Espíritu Santo cumplió la promesa que había hecho el Señor Jesucristo cuando les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? A los discípulos les dijo, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, y hasta donde estamos todos nosotros, hasta ahora somos nosotros esos testigos del Señor Jesucristo, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios y caminamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa iglesia el libro de los Hechos, que el Señor Jesucristo les dijo, no se muevan, no vayan a ir a predicar, no se muevan del aposento alto, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder. O sea que ya tenían la información, ya tenían el conocimiento de la Escritura, pero faltaba el complemento, faltaba la llenura, el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando ya ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, fue cuando Pedro fue otro, los discípulos fueron diferentes, ya tenían ese poder, ese dominio propio, ya tenían ese valor, ya podían hacer señales, ya podían hacer milagros, podían hacer prodigios, podían hacer maravillas de los 4 estados que hay en el libro de los Hechos. Señales, milagros, prodigios, maravillas, lo que dijo el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y mayores aún, porque yo voy al Padre. Así que Él fue el que nos hizo esta promesa, ser guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién camina en el poder del Espíritu Santo? El que tiene comunión
diaria. Por eso el tema de hoy es comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ya son otras dimensiones, es ya caminando en lo sobrenatural, donde dijo Jesucristo: Padre, guárdalos del mal, están en el mundo, pero no son del mundo. Bendito sea el Señor. A eso es lo que está dando a entender, que ya es otra dimensión del Espíritu Santo de Dios. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí están, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Y esto, ¿cuántos podemos hacer esa declaración? Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, porque la Biblia dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Allá está nuestra verdadera ciudadanía. Allá, bendito sea nuestro Dios. Lo entendemos es que porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos lo hace entender, el que abre nuestro entendimiento, el que manda esos destellos, esa luz que nos ilumina y podemos entender muchas cosas de las cuales nosotros ignorábamos antes. Así que la palabra de Dios dice que estos hombres y mujeres fueron diferentes a partir del día de Pentecostés. Pedro se levanta y empieza a hablar la palabra de Dios, se convierte en 3,000 y en su primer sermón, en el segundo sermón, dice que se convirtieron 5,000. Así que el capítulo 1 del libro de los Hechos habla de la ascensión de Jesús, de las instrucciones que dejó. En el capítulo 2 del libro de los Hechos habla del cumplimiento de la promesa, cuando el día de Pentecostés, bendito sea el Señor. Capítulo 3 ya empiezan a ver los milagros a través de los siervos de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo, que le creyeron a Dios. Y allí aparece ya el cojo de la hermosa, donde Pedro, dice la Biblia, Pedro y Juan, ya llenos del Espíritu Santo de Dios, caminando en el poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Allí estaba un cojo de nacimiento, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Estaba a la puerta pidiendo limosna, como decimos, andan pidiendo caridad. Pero Pedro le dijo: mira, no tengo oro ni tengo plata, yo lo que tengo es el poder de Dios. Lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es el poder de Dios. Y la Biblia dice que el cojo de nacimiento se levantó y dice que entró alabando, saltando, alabando a Dios. Entró al templo gozoso, contento, ya sano. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo de Dios, por medio de aquellos hombres que le creyeron la promesa, que obedecieron al Espíritu Santo de Dios. Así que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice también aquí en Romanos, bendito sea nuestro Dios, Romanos 8:26, dice: y de igual manera, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque debemos reconocer que todos tenemos debilidades. Tenemos un área de debilidad, unos de una forma, otros de otra, porque a veces critican, por ejemplo, al alcohólico: ay, ese alcohólico, ese drogadicto, pero todos tenemos debilidades. En tu área ha de ser otra la debilidad, no la de un alcohólico, no la de un drogadicto, no de una prostituta, sino en otra área. Pero el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es nuestro grande intercesor. Él es nuestro grande intercesor por excelencia, bendito sea el Señor. Viene a convertirse en nuestro abogado, en nuestro aval, el que nos representa, bendito sea nuestro Dios. El versículo 27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por los que están buscando la presencia de Dios todos los días, por los santos, por los que se están purificando, por los que se están santificando cada día, por aquellos que no retroceden. Bendito sea nuestro Dios. En Hebreos 10:39, parece que así es, 10:39, donde nos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que por la fe, dice, seguimos adelante. No somos de los que retrocedemos, ni un paso atrás, porque ninguno, dice Lucas 9:62, ninguno
poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para entrar en el reino de Dios. Y que el reino de Dios no es para cobardes que retroceden, sino que en el nombre de Jesús hay pruebas, hay tribulaciones, hay angustias, hay tiempos difíciles, pero si tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades y además intercede por nosotros. Y la palabra de Dios dice que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos. Efesios 6:10 dice esa bendita escritura, que nosotros nos fortalecemos con el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos. Ya no son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Porque la Biblia dice que en la debilidad Él se perfecciona. Y diga el débil, fuerte soy. Esto es lo sobrenatural de nuestro Dios Todopoderoso. Que Él pone esas fuerzas, bendito sea nuestro Dios, a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, bendito sea nuestro Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Dios por ello, bendito sea nuestro Padre Celestial. Así que el Espíritu Santo de Dios es el que intercede, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, intercede por los santos, los que se están purificando día con día, por los que se están santificando, por los que quieren agradar a Dios, porque aún batallando, como decimos en nuestro buen léxico, pero ahí van hacia adelante a no retroceder con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el cual se nos fue dado, se nos fue regalado. Bendito sea el Señor, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo, los va a guiar, los va a enseñar, los va a consolar. Bendito sea el Señor. Dice, los va a liberar, o sea, los va a fortalecer el Espíritu Santo de Dios. Él es el que les va a revelar todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros. Es la prioridad en este tiempo de la dispensación de la gracia. Es el bendito Espíritu Santo de Dios. Así que lo vemos en el libro de los Hechos, cómo estos hombres y mujeres fueron diferentes, fueron transformados. En el capítulo 3 ya vimos de Pedro y Juan cuando iban a la hermosa. Capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Y capítulo 5 habla de Ananías y Zafira. Capítulo 5 del libro de los Hechos, donde sabemos que por la escritura que Pedro tenía ese don de discernimiento de espíritus. Él sabía lo que había en los corazones, así como Jesús. Pero como le digo, Jesús dijo, las obras que yo hago, dice el que cree en mí, Él las hará también. Ellos le creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, caminaron en el poder del Espíritu Santo de Dios y entonces la iglesia empezó a multiplicarse, porque dice que el Señor, el Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo, añadía a los que habían de ser salvos. Así que el Espíritu Santo en cada iglesia, en cada reunión, en cada congregación, en cada familia, tiene que ser la prioridad, el Espíritu Santo, porque Él es el que va a tomar control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y Él va a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Las va a hacer mucho mejor que nosotros, porque la palabra de Dios dice que debe en nuestras vidas y más en las congregaciones, en los liderazgos, el Espíritu Santo debe de tener participación conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15, 28. Si quiere anotar ese versículo, es muy importante, donde el Espíritu Santo toma participación, como le digo, en la familia, en la iglesia, en las reuniones. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, porque dice, ha parecido bien, primero es Él, ha parecido bien al Espíritu Santo, y luego dice, y a nosotros no imponeros otra carga. O sea, las decisiones que estaban tomando eran primeramente darle la prioridad al Espíritu Santo de Dios. Haga de cuenta, en una reunión, ahí en una silla, el Espíritu Santo de Dios, los líderes acá, y ahí escribe, dice, ha parecido bien primero al Espíritu Santo
y a nosotros no imponeros otra carga más de las que sean necesarias, porque como habían venido judíos, los gentiles se estaban convirtiendo y ellos les estaban imponiendo otras cargas, por eso tuvieron que hacer esta reunión, porque ellos decían, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces dice que hubo discusión entre ellos, entre los apóstoles, pero hicieron esta reunión y fue cuando dijeron, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros otra carga, sino las necesarias, que abstengáis, dice, de lo sacrificado a los ídolos, y empieza con las instrucciones, que abstengáis de animal ahogado, de fornicación, y no imponernos otra carga, porque les estaban imponiendo lo mismo que los mismos ritos que hacían de los judíos. La palabra de Dios dice que ya no es por obras para que nadie se gloríe. Se está hablando de esas obras, de esos ritos, de esas normas que tenían. Ya viene el Espíritu Santo de Dios, primero empezó con Cornelio, allá cuando Pedro llegó y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, hablaron en otras lenguas y entonces dice que los judíos se quedaron atónitos, sorprendidos, como también a los gentiles había derramado el Espíritu Santo de Dios. Y Pedro dice, realmente veo que no, el Señor no hace excepción de personas. Ahora, quitando la pared intermedia de separación de judíos y gentiles, quitando esa pared de ambos pueblos, hizo uno. Así que los mismos beneficios que es para los judíos, también es para nosotros por medio del Espíritu Santo. Recordemos que la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bendito sea nuestro Dios. Así que vino al pueblo judío primeramente, porque la Biblia eso dice. La salvación viene de los judíos, pero ahora también es para nosotros como pueblo gentil que no somos judíos. También se puede derramar el Espíritu Santo de Dios si nosotros abrimos nuestro corazón, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe por el buen camino, nos aparte del mal, nos da la victoria por medio de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, él mismo dice que caminó en el poder del Espíritu Santo de Dios. Allí en la casa de Cornelio, Pedro hizo esta declaración cuando dijo, y cómo Dios, el Padre, ungió con su Espíritu Santo a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire qué declaración tan contundente, como Dios, dice, ungió con su Espíritu Santo y con poder, ahí caminando en el poder del Espíritu Santo, a Jesucristo de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo te garantiza la misma presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, los demonios huyen. No pueden soportar la verdadera presencia de Dios, porque no es falsa, es verdadera la presencia de Dios. El enemigo todo lo puede imitar, menos la presencia de Dios. Eso no lo puede imitar todo, lo que sea, pero porque es un imitador, es un engañador, pero la presencia de Dios jamás la va a poder imitar. Es más, no la soporta, no soporta la presencia de Dios. Por eso es bien importante ser dirigido por el Espíritu Santo, que el libro de Hebreos dice Santiago, que es el Padre de los Espíritus. Así que están bajo su mandato, bajo la ordenanza del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Así que capítulo 5, aquí vemos el discernimiento del Espíritu de Pedro, cuando le dice a Ananías y Zafira, dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Así que entramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. No voy a leer todo el capítulo, usted lo puede leer capítulo 6, 7, 8 del libro de los Hechos. Solamente voy a contarle a grandes rasgos lo que sucede acerca del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 6, en el versículo 1, dice la Escritura, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, o sea, los líderes, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Mire, aquí está lo glorioso.
donde el Espíritu Santo no solamente se derramó sobre los líderes, sobre los apóstoles, sino es para todo aquel que busca a Dios, para todo aquel que quiere agradar a Dios, porque aquí dice, buscad pues hermanos, mire, hermanos, todavía no eran solamente miembros, pero estaban buscando al Señor, también eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo de Dios, la llenura, no es solamente para los líderes, es para los miembros de la iglesia, a todo aquel que ha recibido a Jesucristo. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Mire, no solamente eran guiados, eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque por si no lo sabe, el Espíritu Santo, la Biblia dice que Él también da sabiduría. Él hace sabio al sencillo. Él levanta del polvo al pobre, del muladar, dice que lo levanta y lo hace sentar allí con los príncipes de su pueblo, con los líderes, con los que están en eminencia, con una sabiduría que viene de lo alto. Porque eso dice la Escritura, que la verdadera sabiduría no está en esta tierra. La verdadera sabiduría viene de arriba. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el que nos ilumina el pensamiento, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que la sabiduría verdadera, dice el libro de Job, no está aquí, no la encontramos en esta tierra, viene del verdadero sabio, que es Dios, y ahora es por medio del Espíritu Santo. A quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice la Escritura en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. En toda la Escritura vamos a ver que estos varones que Dios usó poderosamente, hombres y mujeres, eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es vital en cada líder, que sea lleno del Espíritu Santo de Dios, que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios, buscar la presencia de Dios todos los días, ya no por él, sino por el pueblo, por los demás, por los ignorantes, por los extraviados, por los rebeldes, como Jesús, que dice que tuvo compasión por toda la multitud, por toda la gente, porque andaban todos dispersos como ovejas sin pastor. Así que, así como él nos enseñó a ser paciente, a tener compasión por la gente, por eso es que nos abstenemos de muchas cosas, por ellos, bendito sea nuestro Dios. Y dice la bendita Escritura que aquí están a los que eligieron llenos de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Gloria a Dios, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bendito sean la imposición de manos. Esa tiene que venir de un verdadero líder que verdaderamente está buscando a Dios. Bendito sea el Señor, para que pueda transmitir lo de Dios. Porque si no está buscando a Dios, ¿qué está transmitiendo? Tenemos que estar buscando la presencia de Dios todos los días para poder dar, porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Bendito sea el Señor. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren lo que dice la Escritura aquí, que muchos se convertían, muchos venían. ¿Quién estaba haciendo la obra? El Espíritu Santo de Dios. ¿A quién estaba usando? Oh, bendito sea nuestro Dios. ¿A quién? A varones, a mujeres. Aquí en este caso dice que hubo una discusión, que estaban atendiendo más a las viudas, a las hebreas y a las griegas. O sea, primero estaban dando a las judías y estaban haciendo acepción con los gentiles. A las griegas las estaban atendiendo después. Y dice, no, nosotros no podemos, ya son muchos, está creciendo la iglesia. Vamos a nombrar a 7 diáconos, varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entre ellos estaba Esteban, estaba Felipe, que después en el capítulo 7 habla de Esteban, pero primero dice que lo arrestaron. Y en el versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él,
vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, esto me impresiona, porque vieron a Esteban, toda la gente vio a Esteban, el rostro cómo brillaba, y ni así creyeron a la palabra de Dios. Tanto que la escritura dice que aquí Esteban, dice la escritura que Esteban tenía 4 grandes y señores atributos que nosotros necesitamos también. Dice que era un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Así como estos diáconos, estos 4 grandes y señores atributos que debe de tener un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios, que tiene que ser lleno, habla de llenura, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Gloria a Dios. Aquí está las instrucciones. La iglesia que dejó el Señor Jesucristo, esta es. Los que son llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, esta es la verdadera iglesia que dejó Jesucristo. Él no vino a dejar ninguna religión. Los religiosos son los que vieron a Esteban como el rostro de un ángel y ni así creyeron a la palabra, ni así se convirtieron al Señor Jesucristo. Porque después en el capítulo 7 vemos una prédica, la grande predicación de Esteban. Esteban les dio una cátedra de cómo se predica la palabra de Dios, porque recordemos que estaba lleno del Espíritu Santo, tenía la información, pero el complemento es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que dice que Esteban empezó a hablarles y les dijo en el versículo 2, varones, hermanos y padres, empezó a predicarles y les empezó a predicar desde Abraham, les empezó a hablar de los patriarcas, cómo estuvieron en Egipto, cómo vendieron a José. Después habla de Moisés, del monte Sinaí. Empezó con una escritura, con la escritura, llevó una secuencia, como digo, aquí está una prédica, una cátedra de cómo se predica la palabra de Dios, no citando sus aventuras, no citando otras cosas, ni siquiera puso ilustraciones, sino que predicó la palabra de Dios. Aquí vemos este grande ejemplo de Esteban. También dice que él habló todo esto de Moisés, habló de Josué también, habló también de David, habló de Salomón, cómo construyó el templo. Dice David, tuvo en su corazón, pero no construyó el templo, lo construyó Salomón. Les dio una prédica, como le digo, una cátedra de cómo se predica la palabra de Dios. Porque recordemos que era un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de poder. Imagínense esta predicación llena del Espíritu Santo, cómo llegaba. Pero estos, ni aún así, la Biblia dice que estos crujían los dientes. O sea que en lugar de convertirse al evangelio, porque les dijo en el 7:51 dice, ¿por qué resistís al Espíritu Santo de Dios? Y hasta el día de hoy hay mucha gente que resiste al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la resiste? ¿Por qué resiste a la palabra de Dios? Porque no quieren nada con Dios. Son indiferentes a la palabra de Dios. Eso es resistir. No precisamente que lo odies o que no lo quieras. No, resistir es la indiferencia. Que sabiendo que está el Espíritu Santo, no lo quieren buscar, no quieren agradarle, no quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Todavía les causa como aburrimiento. O sea que las distracciones, los deleites temporales están mucho mejor ahí que con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es, dice, ¿por qué resistir? Dice en el versículo 51. Gloria a Dios, dice, duros de cerviz, la cerviz, esto de aquí, donde le ponen el yugo a los bueyes aquí, porque son tan duros. Se están poniendo ese yugo y todavía no se lo quieren quitar ese yugo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así que no resistamos al Espíritu Santo, no le llevemos la contra, sino ser ya como hijos de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, vamos a hacerlo como dice la Escritura.
No porque lo estoy diciendo yo solamente repito lo que la palabra de Dios dice, lo que ya está establecido, lo que ya Dios ya lo decretó, bendito sea nuestro Dios, de que no resistir al Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor. En el versículo 55 nos dice la Escritura, pero Esteban, aquí está otra vez, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí está la Trinidad otra vez. Dice que lleno del Espíritu Santo, vio, dice la Escritura aquí, veo los cielos abiertos. ¿Quién va a ver los cielos abiertos? Todo aquella que está lleno del Espíritu Santo de Dios va a tener los cielos abiertos. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo con Esteban. Ahí estaba él y él vio a Jesús a la diestra del Padre. Ahí está otra vez la Trinidad sin tanta explicación. Bendito sea nuestro Dios. Pero no tenemos que ser duros de cerviz ni incircuncisos de corazón. Tenemos que creer a esta bendita palabra. Que no haya confusión, bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos porque no podían resistirlo y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice que murió, sino que durmió. Porque la Biblia eso es lo que establece, que los que mueren en Cristo no están muertos, sino que dice están durmiendo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está en un adormecimiento. Los que han muerto en esta tierra y que han consagrado su vida a nuestro Señor Jesucristo, ellos están durmiendo, esperando la resurrección de los muertos, esperando ese gran día, cuando suene la trompeta, que la Escritura dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea nuestro Dios. El que sabe estas cosas, el que nos convence de estas cosas es el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que Él hace esa labor de convencimiento. Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es otro ministerio del Espíritu Santo activo en nuestras vidas. Así que vemos aquí que la llenura del Espíritu Santo te hace ser semejante a nuestro Señor Jesucristo, porque él eso fue lo que Él dijo. Y vemos a Esteban, que igual como el Señor Jesucristo cuando fue crucificado, cuando fue muerto, él mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, él mismo dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Solamente alguien que está lleno del Espíritu Santo puede hacer esta declaración, que muchos teólogos dicen que ni los piedrazos estaba, ni siquiera los piedrazos estaba tomando en cuenta, que él estaba viendo los cielos abiertos, enfocado hacia dónde iba. Él no estaba en las circunstancias que lo estaban rodeando, sino que su mente, su corazón, su espíritu estaba enfocado allá donde dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poned la mira allá en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, de este mundo, no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Así que es bien importante tener comunión con el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Hay muchos ejemplos acerca de esto. Vemos después a Felipe, otro diácono, que llegó a Samaria y llegó haciendo milagros. Ya de diácono el Señor lo transformó en evangelista, que dice que hizo milagros allá en Samaria, pero lo vamos a dejar para después porque esto está, el capítulo 8 está poderoso también.
El capítulo 8 habla del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, así como el capítulo 7 de Esteban, de los diáconos, de los discípulos, cómo la gente se convertía, creían a la palabra. Ahora tenemos que volver a esos tiempos donde las iglesias no solamente va a ser predicación de palabra, sino que va a haber poder. Los enfermos tienen que ser sanados conforme a la palabra de Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Lo que han cambiado son los dogmas de los hombres, han cambiado los programas. Mejor que tome el programa el Espíritu Santo de Dios, es mucho mejor todavía, porque Él es el que va a hacer los milagros. Él va a romper toda potestad inmunda, Él va a romper toda cadena de opresión, Él va a abrir puertas de las cárceles. Es el Espíritu Santo de Dios. Lo vemos a través del libro de los Hechos. Está emocionante, está hermoso, impresionante. Está este libro de los Hechos, porque es el Espíritu Santo activo, y es lo que la iglesia vamos a retomar nuevamente, que el Espíritu Santo esté activo en todas las iglesias. Ya mucha gente ya no se conforma con vana palabrería, sino que quiere ver el poder de Dios, el poder, los milagros, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero primero nosotros nos tenemos que abstener de muchas cosas para buscar la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios, tener comunión con el Espíritu Santo. Tenlo por seguro o segura que no te van a interesar mucho las cosas de este mundo. Vamos a estar aquí, pero mucha gente quiere llenar ese vacío con novelas, con películas, con deleites temporales. Me voy a divertir. Yo sé que no es malo. Muchas cosas no son malas, algunas y otras no. Pero te distrae, son distracciones donde el enemigo ha tomado control para que no busques a Dios. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me edifica. Lo puedo hacer, pero no me va a edificar. Así que busquemos la comunión primeramente con el Espíritu Santo de Dios para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios y caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Otra dimensión, lo sobrenatural. Debemos entender esto y tener sentido común. Si tenemos un Dios sobrenatural, nosotros como sus hijos nos tenemos que mover también como nuestro Padre en lo sobrenatural, porque para Dios esto es común, para nosotros es sobrenatural, pero para Él es natural, pero para nosotros. Y aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo de Dios. Busquemos la guía, la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que este estudio, esta predicación le haya causado ese interés por el Espíritu Santo de Dios, de que Él es una persona, de que tomémoslo en cuenta para todo al Espíritu Santo de Dios, así como los primeros discípulos, como la primera iglesia. Los teólogos dicen, pues esta iglesia es la que caminaba. Hermanos, si esta iglesia es la que camina, cuando menos quisiéramos gatear, pero tenemos que movernos a la verdadera iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. No dejó ninguna religión, no dejó nada, dejó la llenura del Espíritu Santo. Dijo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está, el que quiera. Hasta eso que nos da ese libre albedrío, esa voluntad de que el que quiera. Él no obliga a nadie, no forza a nadie. Él dice, el que quiera, ahí está el agua, el que quiera venga y beba del agua de vida gratuitamente. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo de Dios. Beba del agua de vida gratuitamente. Ahí está el Espíritu Santo esperándote a ver hasta cuándo decides buscarlo con todo tu corazón. Bendiciones, bendiciones. Dios les guarde, Dios les bendiga, y los amo en el amor del Señor. Reciban abrazos, reciban saludos, bendiciones aquí de mi familia, mi esposa que me ayuda, que es una grande intercesora, una grande guerrera. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.